Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy emocionada de estar aquí hoy hablando de un nuevo tema sobre el cuerpo. He estado espaciando más los capítulos últimamente porque entré a un trabajo que es muy demandante y me está tomando mucho tiempo adaptarme. Pero bueno, de todas maneras estoy aquí presentando un nuevo tema. Espero que sea de tu agrado y pues voy a estar subiendo algunos temas que son así como muy generales. Ya puse en principio como que todo este primer año estuve poniendo temas así como que se me hacían muy importantes de hablar así al inicio, pero ahora ya le voy a estar dando un poquito más de estructura al podcast. Entonces estoy planeando ya subir como que pues temas un poco ya más estructurados. Ya voy a empezar a hacerlo más así como si fuera un libro de anatomía en cuanto al temario, no en cuanto a cómo voy a presentar los temas. Eso sí va a seguir siendo muy único pero bueno, sí voy a empezar a tener ya un poco más estructurado mi temario y ya voy a presentarlos un poquito mejor. Espero que ya se vea un poco más con orden. Pero bueno, ya dicho eso, voy a empezar con el tema de hoy, que son las articulaciones. El sistema articular, básicamente, que el sistema articular es bien interesante y es bien bonito y muy importante también. Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Todas las estructuras del cuerpo son importantes, pero bueno, las articulaciones son interesantes porque además es muy común que se confundan. A veces las confundimos entre ellas o a veces no tenemos como que una idea clara de qué es exactamente una articulación. Entonces, bueno, la definición de una articulación es que es una estructura que une dos o más huesos. Tal cual, eso es una articulación, una estructura que une dos o más huesos. ¿Ok? Y su función es permitir el movimiento en mayor o menor medida. Hay algunas articulaciones que prácticamente tienen una movilidad nula. Ahorita vamos a ver eso. Pero sí tienen como que cierta, aunque sea muy limitado o aunque solamente sea en unos pocos casos contados, sí tienen como que cierta movilidad. Pero bueno, la definición principal es que une dos o más huesos. Eso es lo principal. Ahora, dependiendo de qué sustancias predominan en lo que conforma la articulación, pues es la dureza de esta articulación y esto es lo que nos va a dar también el grado de movilidad que tiene, ¿ok? Entonces, pues hay distintos tipos y precisamente se clasifican según su grado de movilidad. Ahorita no nos vamos a meter así como que en qué tipos y todo eso, porque bueno, para eso mejor lo puedes estudiar en una búsqueda de Google o en un libro de anatomía. Eso ya son muchos tecnicismos, pero bueno, técnicamente hay articulaciones que son prácticamente inmóviles, que son por ejemplo las suturas craneales. Se llaman así suturas porque si tú las ves igual en un pues cráneo o en un cuerpo, pues en un esqueleto o en un libro, en una foto, se ven así como, pues sí, como suturas, como si fueran como en zigzag. Es una estructura así como en zigzag que une los huesos del cráneo. El cráneo no es un solo hueso completo, o sea, técnicamente son varios huesos distintos que se unen a través de estas suturas craneales. Entonces, estas suturas craneales son articulaciones, pero pues técnicamente no se mueven para nada. Lo único que hacen es que pues sí transmiten la vibración entre un hueso y otro del cráneo. Por ejemplo, si tú te pegas en la cabeza o si tú te haces así como que un golpeteo o te masajeas la cabeza de un lado, pues eso se transmite al otro lado a través de una vibración y eso pasa por la sutura craneal, ¿verdad? Pero bueno, no es no tienen movimiento como tal, no es como que tú puedas agarrar y mover tus huesos
tus dos parietales, ¿no? Por ejemplo, del cráneo. No se puede. Pero bueno, sí son articulaciones, solamente que su movimiento es prácticamente nulo. Otro ejemplo es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es igual se llama sínfisis, así es como el nombre técnico, pero es así como un cachito de cartílago duro que está en el pubis, que es, si tú lo puedes palpar en tu propio cuerpo, nada más te tocas como el abdomen y luego bajas un poquito como si fueras a tocar tus genitales, pero no llegas a los genitales. Es una parte durita que forma como un puentecito, y esa parte es el pubis. Y si tocas justamente en medio, vas a sentir como que una depresión, o sea, como que se hunde un poquito justo en medio. Esa es la sínfisis del pubis. Y un ejemplo en el que se mueve es, por ejemplo, en las mujeres, cuando estás dando a luz. Es ahí, pues, por ejemplo, sí hay una movilidad, porque pues necesitas abrir el canal de parto, ¿verdad? Entonces ahí sí se mueve, pero pues es un ejemplo así de veces contadas, y solamente en el cuerpo femenino es en el que se mueve para poder dar a luz, ¿verdad? Pero bueno, igual la movilidad en general es muy limitada, ¿ok? Otro ejemplo son las articulaciones que hay en los dientes. Entre el hueso de la mandíbula o el hueso maxilar y cada uno de los dientes hay articulaciones, porque pues los dientes no son técnicamente huesos, pero para fines prácticos sí se consideran huesos, porque sí son como que del mismo material. Entonces tienen una articulación ahí. Y pues así hay otros ejemplos, ¿no? Pero en fin, no nos vamos a detener en cada uno. El punto es que hay articulaciones que pues prácticamente su movimiento es nulo, pero siguen siendo articulaciones porque están haciendo esa función de unir huesos, ¿vale? Pero bueno, ahora sí, vamos a las articulaciones que son como las más comunes, que son de las que quiero hablar hoy, que son las que tienen amplio movimiento. Las articulaciones que tienen amplio movimiento se llaman sinoviales. Y se llaman así porque tienen un líquido sinovial adentro. El líquido sinovial es básicamente un lubricante. Es una agüita que tiene proteínas y tiene minerales, y que es un líquido nutritivo que vive ahí en la articulación, y que de hecho es como una especie de extensión de la sangre. O sea, la sangre no llega a las articulaciones. La sangre solo llega como que a los huesos y llega como ahí cerquita, digamos, pero ya la mera articulación no está irrigada como tal. El cartílago articular no está irrigado, entonces se nutre a través del líquido sinovial y pasa por ahí, o sea, la sangre llega hasta como esa barrera sinovial, que es la cápsula articular, y ahí se recoge pues todos los nutrientes, el oxígeno, los recoge el líquido sinovial, y de igual manera hace el intercambio con todos los desechos, se los entrega a la sangre y ahí se queda el líquido. Entonces el líquido hace como toda esa contención y esa nutrición para la articulación, ¿ok? Entonces se llaman articulaciones sinoviales las que son de amplia movilidad, y pues son así las más comunes. Si nos vamos así de arriba abajo, está la articulación temporomandibular, que es la de la mandíbula, que es la que nos permite masticar. Después están las de las vértebras, desde el cuello, toda la columna hasta el coxis. Está los hombros, que de hecho los hombros parece que es una articulación, pero cada hombro tiene como 5 articulaciones en realidad, porque tienes un montón de huesos ahí que están haciendo convergencia. Entonces cada hueso entre como una interacción entre, por ejemplo, está la clavícula con la escápula, ahí tienes una articulación. Luego está el húmero con la escápula, ahí tienes otra articulación. Luego está la escápula con
las costillas que están atrás, ahí tienes una articulación falsa. Pero bueno, igual más tecnicismos, pero bueno, ahí tienes varias articulaciones en el hombro. Luego está el codo, la muñeca, que también la muñeca tiene varias articulaciones, porque recordemos que en la muñeca hay 8 huesos del carpo, entonces cada hueso interacciona uno con otro y cada una es una articulación diferente, ¿ok? Pero bueno, para fines prácticos decimos articulación de muñeca. Están los dedos de las manos. En el pecho tenemos las articulaciones de las costillas con el esternón. Tenemos también las articulaciones de las costillas con la columna en la parte de la espalda. Después están las articulaciones de la cadera, la rodilla, los tobillos y los pies, ¿ok? Básicamente. Que bueno, esas son así las más comunes. Como decía, así cada una se descompone en varias diferentes, pero vamos a dejarlo así para mayor facilidad. Entonces, todas estas son partes móviles de nuestro esqueleto y todas estas pues son partes del sistema articular. Las articulaciones lo que hacen es permitir el movimiento. Como tal no generan el movimiento, los que generan el movimiento son los músculos. Las articulaciones lo permiten, son como esas bisagras que se doblan y se mueven, se desplazan a nivel como que son como el eje, vaya, son el eje que permite el desplazamiento de los huesos. Y a la vez, como son la conexión entre un hueso y otro, son los que hacen la transmisión de la vibración entre un hueso y otro. Entonces, ya te decía yo en el episodio anterior que los huesos se comunican a través de vibraciones. Sí, pero ¿quién hace como este paso de vibraciones? Las articulaciones precisamente son las que van haciendo este paso, ¿ok? El hueso no podría pasar la vibración a otro hueso de no ser por la articulación. Y por los tendones de los músculos que también ayudan, claro, se va como que difiriendo en diferentes partes, pero también las articulaciones hacen esta labor. Entonces sí mantienen una estrecha comunicación con los huesos, o sea, las articulaciones y los huesos van muy de la mano. Y al mismo tiempo pues van de la mano con los músculos y los tendones, que los músculos y los tendones pues van juntos, o sea, el tendón es parte del músculo, el tendón es una extensión del músculo y este conjunto de músculo-tendón también tiene que estar en estrecha comunicación con las articulaciones y con el hueso, 100%, porque todos estos juntos son los que permiten la movilidad. Unos generan la movilidad y los otros la permiten, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es la articulación o de qué está compuesta la articulación? Una articulación está compuesta por los extremos de los dos huesos a los que está uniendo, para empezar, y en cada extremo de cada hueso está lo que se llama una carilla articular, que es así como que la parte del hueso que se va a conectar con la articulación, pero tiene como que una parte especial que no está cubierta como por el periósteo, que es la capita que cubre al hueso, sino que tiene el cartílago articular, así se llama, que es como si fuera un recubrimiento de... Pues sí, es cartílago, es como una almohadilla, hagan de cuenta, como una gomita que cubre y que sirve como para aislar la vibración, o sea, como que la carga, pues, como si amortiguara la carga, es eso. Sirve para amortiguar las cargas y para que no haga tanta fricción. Entonces tiene esta carilla articular recubierta de cartílago y después están así los dos extremos de los huesos y luego tiene los ligamentos, que los ligamentos son como cintas, imagínate así como si fuera cinta adhesiva. Es eso, básicamente es así como si fuera cinta adhesiva que va de un hueso a otro y son varios ligamentos que están colocados estratégicamente por el mágico cuerpo humano para que para que se estabilicen los huesos y no se desplacen de un lado a otro y no anden bailando, los estabiliza
Y luego encima de los ligamentos está un recubrimiento fibroso que es la cápsula articular. Y adentro de la cápsula articular es donde está el líquido sinovial, ¿ok? Espero no estar demasiado tecnicismo, con demasiado tecnicismo aquí y que me vayan siguiendo el hilo. Ahora, hay veces que la articulación tiene como que cosas extra. Dependiendo de la articulación, hay algunas articulaciones que tienen unas estructuras que se llaman bursas, que son como bolsitas. Bursa viene de bolsa, como unas bolsitas con liquidito adentro que también sirven para amortiguar las cargas. Hay otras estructuras que se llaman meniscos, por ejemplo en las rodillas, que sirven para son como gomitas también como gomitas de cartílago, como de fibra, y esos también son como almohadillas que sirven justo como una especie de empaque, así como en la licuadora o como en los termos que tienen su empaque como para sellar. Así funcionan los meniscos. O el hombro, por ejemplo, tiene uno que se llama labrum, que es lo mismo, o sea, es así como un empaque que sirve para sellar la articulación y que se estabilice mejor, ¿ok? Es que es mágico porque es todo un mecanismo, justamente es como si fuera un motor, o sea, justamente funciona para el movimiento, entonces tiene que tener todo un mecanismo para que funcione bien y para que no se trabe o para que no se fuerce demasiado, ¿verdad? Ok, sigamos. Entonces tiene toda esta estructura fibrosa que es la cápsula articular, que refuerza la estabilidad de la articulación. Y gracias a esto es que pues tú puedes andar por ahí sin andarte esguinzando todo el tiempo, ¿verdad? O luxando la articulación. Justamente un esguince es cuando uno de estos ligamentos se rompe o se desgarra. Entonces es cuando tienes una desestabilización de la articulación y por eso hay que inmovilizar, es muy importante. Y por eso puede haber un derrame articular, que es cuando se sale el líquido sinovial de donde tiene que estar, ¿ok? O una luxación, que es cuando de plano ya se zafa completamente la articulación. Esas son lesiones de la articulación, ¿ok? Pero bueno, sigamos. En condiciones normales, o bueno, siempre, en realidad siempre, la tendencia de las articulaciones es a buscar alineación. O sea, si tú has alguna vez intentado dibujar o has dibujado cuerpos humanos o has hecho como dibujos de bolitas y palitos, vas a entender que las articulaciones son esos vértices, son los puntitos de, o sea, si haces un diseño, cada punto que haces con los que te sirven para trazar las líneas, cada punto es una articulación, ¿ok? Entonces esos puntos son los que te van a definir la alineación del cuerpo, y así es como tú lo puedes saber en la postura también. Tú puedes darte cuenta de tu propia postura. Si tú te ves en un espejo, tú puedes darte cuenta de qué tan alineada está tu postura dependiendo de cómo están tus articulaciones. Y bueno, lo puedes hacer también internamente, no tienes que tener un espejo, aunque es más fácil empezar así. Pero si tú haces una toma de conciencia con los ojos cerrados, tú puedes percibir con tu propiocepción dónde están exactamente tus articulaciones y puedes saber si están alineadas o no, o qué tan alineadas están. Y eso funciona porque las articulaciones siempre van a buscar la alineación, siempre. Y cuando una se desalinea, las demás también se desalinean, porque todas están conectadas, siempre, todas. Somos así como un muñequito de trapo. Si tú lo jalas de un dedo, te jalas se jala de todos lados. No sé si me explico. Si tú jalas, es como una viborita de madera. La jalas tantito, se mueve todo. Así es nuestro cuerpo. Y no me refiero a que alguien te esté jalando, sino, por ejemplo, si tú tienes una uña del pie enterrada,
eso te puede causar tensión en la articulación de la mandíbula, ¿sabes? Porque te está causando un desequilibrio en todo el cuerpo, te está causando tensión, está causando un desbalance, está causando un desequilibrio. Entonces se desalinea una y todas las demás la van siguiendo, chuc, 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 y se van desalineando todas también, ¿ok? Y lo mismo cuando tú tienes una buena alineación, una buena postura, cuando tus músculos están haciendo bien su chamba de estar cargando bien, y tienes una alineación correcta y tienes una buena conciencia corporal y sabes que tienes que estar erguido, etcétera, entonces puedes estar caminando bien y tus articulaciones mismas van a estar buscando esa alineación constantemente, pero eso se trabaja. O sea, la tendencia general, como nadie nos ha enseñado a hacer todo esto y nadie nos ha puesto a hacer ejercicio y a hacer conciencia corporal, pues la tendencia general es a estar desalineados, ¿verdad? Entonces es común que estemos desalineados. Pero sí, cuando llegas a tener una lesión, por ejemplo, esto se hace muy evidente. Si ya has tenido una lesión, es probable que ya lo hayas notado, que por ejemplo te lesionas un hombro y de repente ya te das cuenta de que ya tienes el hombro del otro lado como que más arriba, o te lesionas una rodilla y del otro lado igual como que la cadera ya está más arriba que la otra, o cosas así, empiezas a cojear luego. O sea, el cuerpo luego empieza a hacer compensaciones, porque sabe que si de un lado no puedes, el otro va a tener que salir al quite y va a tener que compensar por lo que el otro lado no puede hacer, ¿vale? Entonces siempre van a estar buscando la alineación. Esa es la tendencia que tienen. Las articulaciones son como las máquinas simples que nos enseñaron en la primaria, de que la polea, la palanca. Básicamente las articulaciones son eso, son ejes de apoyo gracias a las cuales se pueden generar eso, la polea de la rodilla, por ejemplo, o las poleas de los dedos, de las manos, que vienen desde las cuerdas o de los tendones que están jalando desde los músculos pues que están cerca del codo, del antebrazo. Ese tipo de estructuras están en todo el cuerpo, ¿ok? Hay palancas y poleas por todos lados. Y es necesario pues que tengan este tipo de estructuras que te mencionaba, que son como cojincitos o como almohadillas, que sirven para proteger el impacto y para que la articulación pues no se lesione, porque día con día nosotros estamos a veces pues haciendo un gran uso y a veces un uso muy pesado de nuestras articulaciones. Salimos y tenemos una mala postura y a veces tenemos ejercicios repetitivos, movimientos repetitivos, y vamos una y otra vez, o exponemos nuestro cuerpo a demasiada vibración, o tenemos, no sé, estamos cargando demasiado peso y no nos han enseñado cómo, entonces nos lesionamos. O sea, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. Hay muchas enfermedades laborales por eso, hay muchas lesiones por ese tipo de cosas. Entonces, pues las articulaciones están bastante protegidas y aún así nos pasan este tipo de cosas. Entonces es importante entender cómo cuidar a nuestras articulaciones y cómo detectar qué necesitan para poder prevenir este tipo de cosas, porque son esas cosas que no valoras hasta que ya te empezó a doler la rodilla y entonces dices, ay no, a mí nunca me había dolido la rodilla, ¿ahora qué hago? Porque cuando te empieza a doler la rodilla pues duele demasiado feo y te incapacita bastante, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, pues no sé, creo que la invitación de hoy es a, si ya estás en una situación así, buscar evitar que evolucione, buscar ayuda, buscar ir a terapia, buscar ir a algún lugar donde te puedan ayudar
a hacer ejercicios que te ayuden a fortalecer los músculos aledaños a la articulación, que te ayuden a desinflamar si lo que tienes es inflamación, buscar una dieta correcta, buscar una adaptación si lo que necesitas es adaptar tu vivienda a tu lugar de trabajo o tus ejercicios de trabajo, si necesitas cambiar de trabajo, etcétera, o simplemente fijarte en el tipo de postura que estás tomando para que no estés exponiendo tus articulaciones a demasiado estrés, porque a la larga, o tal vez más temprano que tarde, eso te puede causar lesiones y pues te va a cobrar factura después, ¿vale? Hay una gran cantidad de tejidos involucrados en la articulación. Como ya vimos, está los extremos de los huesos, está el cartílago de los huesos, está las bursas o los labrums o los meniscos o todos estos como accesorios de la articulación. Están también los ligamentos, la cápsula articular, el líquido sinovial. Hay varias estructuras o como varios tejidos, varios tipos de tejidos involucrados. Entonces, todo esto hace que las articulaciones sean muy sensibles. Además de que, pues lo que acabo de mencionar, todos estamos exponiendo a nuestras articulaciones a mucho estrés, a veces a demasiado como trabajo o no sé, las exponemos a muchas cosas, entonces hace que sean muy sensibles. Y pues esto es una ventaja porque la sensibilidad nos ayuda a que podamos detectar cuando hay una necesidad por parte de nuestra articulación y poder darle lo que necesita a tiempo antes de que evolucione de una manera negativa. Entonces también parte de la invitación de hoy es a poner la atención a nuestras articulaciones, porque ellas hablan. Las articulaciones se pueden comunicar a través de sensaciones muy particulares y seguramente lo has sentido. Esta sensación de, ay, como que me quiere tronar, o como que siento mi articulación que está como trabada. Estas son sensaciones importantes, hazles caso. Si sientes que te quiere tronar, es porque probablemente te quiere tronar. Entonces, pues puedes buscar que te truene. No es malo tronar las articulaciones. Es un mito eso de que tronarlas te da artritis. No hay ningún estudio que diga que tronar las articulaciones te dé artritis. Eso es falso. Cuando es malo tronarlas es cuando al tronarlas te genera dolor. Eso sí, si tú te truenas una articulación y te duele y cada vez que la truenas te duele, eso sí es malo. Mejor consulta a un médico, consulta a un fisio, ¿ok? Porque eso es negativo y hay que verlo. Pero si no te truena y al contrario, sientes como que algo se liberó, sientes como que algo te relajó, o que ya te puedes mover mejor, o que ya se te quitó esa sensación de que ay, como que estaba trabada mi articulación, está bien, eso es positivo, es bueno. A veces las articulaciones sí necesitan tronar porque necesitan liberar esas micelas de aire que tienen ahí atoradas. Es normal, ¿ok? De hecho es muy común que pase cuando pasas mucho tiempo en una sola posición, o cuando tiene mucho tiempo que no llegabas a un cierto grado de movilidad con esa articulación. Por ejemplo, si, no sé, tiene mucho que no estiras tu espalda hacia como si fueras a hacer un arco, y un día intentas hacer un arco y te truena, pues probablemente es por eso, o sea, porque tenía más de un mes que no hacías un arco y entonces si hiciste un arco y te tronó, pues sí, porque no habías llegado a ese nivel de movilidad en mucho tiempo. Es normal, mientras no te duela, no pasa nada, ¿vale? Ahora, si quiere tronar, truena. Si sientes que está trabada la articulación, dale un poquito de movilidad. Si no sabes hacia dónde,
puedes darle un poquito de movilidad hacia donde sientas, o sea, ella te va a ir diciendo, esa es la magia de escuchar a tu cuerpo, que él te va a decir, ella te va a decir a dónde, ok, y ya, en cuanto truene, pues tú vas a saber. Y cada quien va a tener su forma de tronarse, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero yo sí lo noto que cada persona tiene como una forma específica de tronarse cierta articulación. Cada quien ya sabe cómo le truena la muñeca, cómo le truena la rodilla, cuándo le truena el cuello, de qué forma le truenan los dedos. Cada quien sabe. Entonces es parte de irte conociendo y es parte de también hacer las paces con esa parte de, bueno, sí, estoy crujiente y qué, sale. No es malo, no es negativo, al contrario. Es importante darle movilidad a todas las articulaciones. Por lo general, pues en la mañana, cuando vamos despertando, darles un poquito de movimiento. ¿Por qué? Porque calientas la articulación, porque llevas dormido mucho tiempo, entonces pues si de repente te paras y sales a correr o empiezas a correr porque no sé, se te hizo tarde para ir a donde tienes que ir, pues estás poco preparado para ese movimiento al que te estás enfrentando, sobre todo si sales al frío, ¿ok? O si te metes a bañar luego y entonces haces ese choque de temperaturas. Entonces darle un poquito de movimiento antes de que vayas a enfrentar ese choque de temperaturas o antes de que lo pongas a enfrentar esa movilidad, pues es muy saludable porque previenes que después resienta esa articulación y te vaya a pasar factura con algún dolor o con alguna lesión ya de plano, ¿vale? Solamente un poquito de movimiento, un poquito de estiramiento, eso es lo único que necesita a veces. ¿Por qué? Porque el movimiento ayuda a la lubricación. Es importante también la hidratación, porque pues de qué está hecho el líquido sinovial, de líquido, de agua, ¿ok? Entonces mantenerse hidratados, mantenerte hidratado con agua, y si no es suficiente con el agua, a veces pues con suerito, con electrolitos. Vigilar esta parte de la temperatura, a veces también darle un poquito de calorcito con tu propia mano, con, si quieres, una compresita o con la misma ropa, o sea, estar cobijadito. Eso te ayuda también a que la misma temperatura haga que la viscosidad del líquido sinovial sea menor, o sea, que sea como más liquidito, ¿cómo decirlo? Porque el frío lo que hace es que lo hace más viscoso, ¿ok? Entonces como que se vuelve así como si, sí, como menos líquido, ¿cómo decirlo? Como más denso. Entonces es más difícil que lubrique si está más denso. Por eso es importante calentar antes de hacer ejercicio, porque entonces calientas ese líquido y se hace más liquidito, se hace así como que menos denso, menos viscoso, y ya puede lubricar bien, y ya puedes entonces tú hacer tu actividad normal, tu ejercicio normal, o simplemente tu actividad física del día normal, sin temor a que vaya a lesionarte de alguna manera. A veces también puedes sentir como que rechina la articulación. Eso también es común y es lo mismo, o sea, es por la misma viscosidad que te digo. A veces solamente lo que necesita es calentarse un poquito, y eso lo puedes hacer con movimiento o con algo que te abrigue un poquito, o con la misma piel, un poquito de masajito. O sea, te pones la mano encima, le das así como que calorcito humano y listo. O sea, le das un poco de movimiento y ya. No es tan complicado, la verdad. Pero sí es importante atenderlo, o sea, a pesar de que parece muy simple, es importante atender ese tipo de cosas, porque si no lo haces, después puede ser que sí te traiga más dolor o te traiga alguna lesión, y eso sí puede ser más perjudicial. Y cuando vayas a hacer ese tipo de movimientos, pues también es importante vigilar hacer el movimiento para las articulaciones aledañas, porque recuerda que todo está conectado. Entonces, si tienes algún problema o si te está
se te está trabando, no sé, la muñeca, pues no solamente hagas movimientos con la pura muñeca, puedes mover también el codo, puedes mover también los dedos de la mano y haces movimientos aledaños, ¿ok? Con las articulaciones que están alrededor, porque eso va a favorecer todo el mecanismo de todo ese tren superior. O lo mismo con la rodilla, si fue la rodilla, mueves también la cadera, mueves también el tobillo, porque eso va a favorecer el movimiento de todo el tren inferior, ¿ok? Y pues yo para concluir, solamente agregar esta parte de nuestro sistema articular es nuestra movilidad, ¿ok? Son nuestros vértices, es nuestra geometría, es nuestra alineación. Es como si fueran nuestras constelaciones, haz de cuenta. Es como si fueran los puntos que marcan la figura que podemos ir trazando en el espacio. Nuestras articulaciones son esos puntos que marcan nuestra postura. Es lo que nos permite mantener posturas distintas, es lo que nos permite hacer figuras con nuestro cuerpo, hacer formas, lo que nos permite movernos y desplazarnos, es lo que nos permite mantener también comunicación entre todos nuestros huesos. Nuestro esqueleto se comunica gracias a las articulaciones porque ellas transmiten esas vibraciones a través de todo el esqueleto. Nuestro sistema articular es esa capacidad de doblarnos, de cambiar nuestra postura, de alinearnos. Las articulaciones también son mediadoras, si te fijas. Pareciera que solamente es un espacio o una conexión, pero es toda una estructura que converge en varias estructuras distintas y logran una estabilidad en diferentes momentos espaciales. O sea, tú puedes ir moviendo tu brazo, por ejemplo, y entonces la articulación va a ir fijando en cada momento, en cada posición, va a ir fijando la articulación como si fueran las manecillas de un reloj y va marcando diferentes horas, va marcando diferentes momentos en diferentes espacios. Las articulaciones permiten el movimiento a la vez que mantienen esa postura. Y es importante también la flexibilidad que tienen. A veces pareciera que nuestra flexibilidad viene solo de nuestros músculos, pero también viene mucho de nuestras articulaciones. Nuestras articulaciones tienen que ser flexibles y al mismo tiempo tienen que ser fuertes, porque si son flexibles en exceso, se pueden romper. Si son fuertes en exceso, puede que solamente lleguen hasta cierto grado y de ahí ya no se muevan. Entonces tienen que ser ambas. Tienen que ser fuertes para lograr aguantar esa estabilidad, para aguantar la postura, y tienen que ser flexibles para llegar a diferentes grados de movimiento. Entonces todo eso es lo que permiten las articulaciones. Permiten ese movimiento mientras contienen a esa postura, mientras contienen a los huesos, y esa conexión que tiene un hueso con el otro lo contienen y lo nutren con su líquido sinovial, con esas aguas que tienen, con sus aguas nutritivas. Ayudan a transmitir esas vibraciones y esas sensaciones. Son como estas contenedoras, son como estas matrices que recopilan no solamente las vibraciones, sino que también recopilan sensaciones, y por eso es que las articulaciones son sensibles, porque recopilan sensaciones y estas sensaciones las transmiten al cerebro para mantener la comunicación y para decirle, oye, está pasando esto, oye, estamos aquí. De hecho, aquí en las articulaciones es donde se encuentran muchos de los receptores que mandan la información al cerebro de la propiocepción. La propiocepción, que es la información que nos dice cómo está posicionado nuestro cuerpo. Tú sabes dónde está tu pie en este momento, aunque no lo veas, gracias a la propiocepción. Tú puedes caminar en la oscuridad gracias a la propiocepción, o puedes comer con los ojos cerrados gracias a la propiocepción. Ok, entonces todo esto se da gracias a los receptores que están en la articulación.
A esto me refiero con que las articulaciones son sensibles, no solamente a que son sensibles al dolor, sí son sensibles al dolor, pero también son sensibles a las vibraciones, a las posiciones, a los cambios de movimiento. Entonces toda esta información, todas estas vibraciones, todo esto que está sucediendo, lo captan y lo transmiten al cerebro y mantienen esa comunicación. Entonces, cuando conectamos con nuestras articulaciones es conectar con todo esto, es conectar con nuestra movilidad, con nuestra flexibilidad, pero además con esta estabilidad que puede venir de la misma movilidad que tenemos. Si te fijas cómo es esta dualidad dentro del mismo sistema, podemos tener una flexibilidad y podemos estarnos moviendo mientras que somos estables, mientras que marcamos una postura fija, mientras que mantenemos una alineación correcta, concreta, y mientras que no nos desconectamos de los demás, de nuestras compañeras, de nuestras semejantes. Mantenemos una comunicación activa. Conectar con este sistema es reconocer que todo va de la mano, que si jalas una cosita vas a jalar a todo. Entonces es reconocer todo este sistema geométrico que tenemos, toda esta alineación, toda nuestra simetría. Es honrar nuestra nutrición dentro del movimiento. Es honrar esas aguas que viven en nuestro cuerpo, en nuestro esqueleto, que son parte de nuestro esqueleto, pero un poco son independientes, aunque son parte de. Y por eso les hice un episodio diferente, no las quise meter dentro del sistema óseo, porque no son como tal sistema óseo, sino que son además de, pero son compañeras inseparables de los huesos. Las articulaciones sí o sí van pegadas a los huesos, literalmente van pegadas a los huesos. Entonces son inseparables, aunque tienen sus propias funciones y sus propias estructuras y sus propias cosas. Y pareciera que no hay nada ahí, pero son estructuras en sí mismas. Y no te podría decir son órganos, porque no son órganos como tal, pero por eso lo manejo así. Son estructuras y sí están hechas de distintos tejidos. Y son como, pues no son vacíos, porque no están vacías. Son aguas nutritivas que están conectando ahí, que están estabilizando. Ok. Creo que ya nada más estoy dando vueltas, pero bueno, es que me emociona mucho estos temas. Pero listo, con esta información te voy a dejar ahí. Espero que haya servido de algo que escuches esto, espero que te haya interesado, que puedas conectar con tus articulaciones y que puedas entender mejor cómo te hablan y puedas darles lo que necesitan a tiempo para prevenir alguna evolución negativa o algo así. Y listo, con esto te dejo, te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor. Nos vemos.